La Repregunta, noticias a fondo. Yo soy Luciana Vázquez y estos son los títulos del día. Truco y retruco que hará el gobierno ante la movida del kirchnerismo. En la previa del comienzo del juicio a Cristina Kirchner, el kirchnerismo mostró sus cartas y anunció los nombres de su candidatura. El gobierno mantendrá su fórmula. Hablaremos con el diputado de Cambiemos, Paolo Tonelli. Argentina lee la borra de café electoral, quién gana y quién pierde por ahora con la fórmula Fernández-Fernández. Contaremos con el análisis político de Claudio Jacqueline y la visita del analista y consultor Carlos Fara. En medio de una subida del dólar, los mercados le creen a CFK. Los mercados tranquilos o no con la nueva fórmula electoral. ¿Creen o no en la moderación y la previsibilidad jurídica que se atribuye ahora al binomio Fernández-Fernández? Los economistas que rodean a Alberto Fernández y las medidas que apoyan despiertan incertidumbre. Analizaremos este tema junto al economista Luis Palma Cané, especialista en mercados internacionales. El mercado erótico mejor con Tinder que con las presentaciones de amigos. Argentina es uno de los países más activos en el uso de aplicaciones de citas. ¿Qué hay detrás de esta nueva forma de relacionarse para generar vínculos afectivos? Calidad del amor y del sexo cuando nace virtual. Tiempos modernos versus pasados y el dilema de la libre disponibilidad de sujetos erotizables. Analizaremos el tema junto a Mariana Palumbo, socióloga e investigadora del CONICET. Todo el país y también los especialistas, por supuesto, leyendo la borra de café electoral para entender cómo esta jugada del kirchnerismo, llevando a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta en la boleta de presidenciables, afecta a los distintos sectores en pugna. Estamos con Carlos Fara, un hombre de mucha experiencia en campañas electorales, 30 años como consultor, analista de la opinión pública y de la comunicación de gobierno. Gracias, Carlos, por estar aquí. Placer. Bueno, me imagino que te habrá tomado por sorpresa como a todo el mundo. Nadie se puede atribuir la primicia de esta decisión de la expresidenta. Al día de hoy, lunes, ¿estamos en condiciones de relativizar que esta movida ha sido una movida muy inteligente o crees todavía que tiene un impacto que beneficia al kirchnerismo? No, tiene un impacto sin lugar a dudas, más allá de, yo te diría que hay que separar lo que tiene que ver con lo político de lo electoral, ¿no? Lo electoral vamos a ver porque hay que ver cómo lo toma la sociedad y si finalmente, digamos, hay gente que dice, bueno, es cierto que Cristina está en la fórmula, pero como me parece moderado Alberto Fernández, ahora pienso en votarlo. No me parece que haya mucho de eso, pero vamos a esperar a ver qué dicen las encuestas y cuando después la sociedad te diría que lo procese y lo decante. Lo político me parece que hoy, digamos, surge como más inmediatamente en el análisis algo inteligente, teniendo en cuenta que, sobre todo, pone a sacar cálculos al resto, lo cual ya es importante, y sobre todo Alternativa Federal y La Baña, que son, digamos, quizá los más perjudicados por esta jugada. O sea, la mayor complicación está en ese sector, en el centro. Exactamente, porque acá, digamos, la clave de Alternativa Federal es que haya una suficiente masa crítica política que pudiese mostrarse frente a la sociedad que tienen fuerza suficiente para poder ser una alternativa con poder. Y ya sabemos en estas últimas horas que de los 16 gobernadores peronistas ya la mayoría están mostrando simpatía con la fórmula de Alberto y Cristina y entonces eso empieza a vaciar a Alternativa Federal. Hace pocas horas Roberto Labaña confirmó que él de todas maneras es candidato, veremos si termina o no en Alternativa Federal. Hoy pinta, digamos, de diluirse más que de fortalecerse ese tercer espacio y por lo tanto estaríamos confirmando, digamos, la lógica de polarización que veníamos llevando hasta ahora. Ahora, esta movida de poner en la boleta a Fernández a la ex presidenta como vice,
¿Es una movida para, bueno, consolidar los votos propios y ampliar hacia los votantes de centro, o es una carta de negociación que puede de alguna manera modificarse el día que finalmente se consagren las precandidaturas? Buena pregunta, porque parte de la sorpresa del sábado fue no solamente el anuncio en sí, sino también el momento del anuncio, teniendo en cuenta que el sábado quedaban 34 días para la inscripción de candidaturas. Entonces esto te hace suponer que puede haber, digamos, alguna suerte de puerta abierta para una negociación. Hoy circularon rumores de que en realidad Cristina podría bajarse de la fórmula para que incorporara un gobernador peronista. Tiene toda la lógica, pero claro, ahí ya el cálculo electoral empieza a ser variable, porque la que asegura, digamos, alto piso de votos es ella. Claro, ¿no? Ese 30% es de ella, 30 y pico por ciento es de ella. Totalmente, obviamente no es de Alberto. Y con un gobernador, está bien, ella podría apoyar, pero viste que siempre no es lo mismo. Y sabemos que Cristina viene un poco preocupada por la experiencia de Lula, que le quiso transferir los votos a Haddad y no lo logró, y entonces esto, digamos, está en interrogante. Sí, hoy Martín Rodríguez Yebra hablaba de esto como un bajarse en cuotas de la expresidenta. Primero se baja la vicepresidencia y eventualmente podría salir completamente de la boleta. Sí, totalmente. O esta situación medio rara de dos no candidatos, digamos, ¿no? Claro. Algunos dicen, bueno, en realidad el que va a salir de la fórmula es Alberto, ¿no? Cristina va a permanecer. Bueno, creo que todo puede estar abierto. Hay que ver qué hacen los demás, qué le pasa a Alternativa Federal esta semana, cuánto junta, qué decisiones toma, y hay que ver también cómo impacta en el gobierno. ¿No crees en los dichos de Schiaretti, que afirmó que no se van a aliar ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos y van a ir solos, van a encontrar un candidato de Alternativa Federal propio? Creo que por estas horas, digamos, es de las opiniones más sinceras, ¿no? Porque efectivamente, digamos, ellos hicieron un culto, digamos, de la equidistancia con los otros dos, está en el núcleo de su discurso electoral y ya no pueden ir para atrás. Lo que eventualmente podría, digamos, modificarse es que el gobierno les abra una puerta a Alternativa Federal, teniendo en cuenta que están quedando en una posición diluida dentro de la Confederación Peronista. Una puerta sería un vicepresidente que llegue desde Alternativa Federal, Pichetto, por ejemplo. Sí, Pichetto. Hubo, digamos, inclusive rumores de que el presidente pensó en Schiaretti como candidato a vice, otros que pensó en el propio Urtubey como candidato a vicepresidente. Me parece que ahí podría ser un barajar y dar de vuelta, digamos, no tanto en la lógica de polarización con Cristina, que al final parece que se mantiene, sino en la estrategia política de abrir Cambiemos para incorporar otros sectores. Claro. Ahora, una pieza clave que se ha convertido en clave también en este fin de semana es Massa. Massa parecería ser el candidato de Alternativa Federal que tiene mayor certeza de votos propios, un cierto porcentaje, un 5%, dicen los analistas. ¿Eso es así? Efectivamente, si Massa decide saltar al kirchnerismo, ¿se lleva con él esos votos? Bueno, yo te diría que hoy Massa probablemente sea la figura clave después de la movida de Cristina. Primero porque él está como bregando por una especie de puente con el kirchnerismo, a diferencia del resto de Alternativa Federal. Segundo, efectivamente él tiene unos votos, puede andar en alguna cosa entre 5 y 10, pero cualquier cosa en este escenario de fragmentación, digamos, es muy importante. Si Massa se va de Alternativa Federal, puede ser un poco un tiro de gracia. Y si efectivamente él se suma al tándem de Alberto y Cristina, podría desequilibrar tanto la balanza que en esta mala situación del gobierno, más de uno piense que esa es la clave para que Alberto y Cristina ganen en primera vuelta sin ir al balotaje. Ese es un escenario que se está analizando, que no haya balotaje. Exactamente. Que si se suma más, efectivamente logre el kirchnerismo sacar la opción del balotaje. Totalmente. Eso es parte, digamos, un poco del cálculo electoral, que por ahora es muy difícil de hacer, sobre la incorporación de Alberto como primero, ¿no? Como una figura, digamos, no irritante, por así decirlo. Pero un viejo lobo de mar de la política, Eduardo Duhalde, dijo que esa decisión se parecía al cajón de Herminio. Bueno, yo lo relativizaría, digamos, ¿no? Porque está claro que la potencia de Cristina es indiscutible desde el punto de vista electoral, aun cuando, digamos, por ahí no le alcance para volver, digamos, a ganar. A mí me parece que es un escenario en donde además estamos frente a un gobierno que está muy complicado política y electoralmente. Entonces, digamos, todo tipo de hipótesis se abre, ¿no? Digamos, la hipótesis que ya ahora está debilitada, digamos, pero de que la Baña podía ser
ser como el que al chupar disconformes de Macri podía ser como la gran alternativa frente a Cristina y Macri salir tercero. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero de todas maneras, digo, todo esto te da una idea del grado de incertidumbre y dificultad que hay para analizar el escenario. Claro. Ahora, supongamos que efectivamente el kirchnerismo recibe a Massa, se consolida ese sector del electorado. La lectura de Durán Barba es que todas esas nuevas alianzas en realidad están desfondando el piso del kirchnerismo, que lo ponen en riesgo de perder a los votantes propios y lo ponen en riesgo de no crecer perforando su piso. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, sería como vamos a analizar las dos puertas, ¿no? La puerta de salida, yo no la veo. Yo no creo que la incorporación de Massa con el beneplácito de Cristina, por obvias razones, digamos, implique que van a perder votos. Digamos, en todo caso, puede irse algo a la izquierda, lo veo muy raro, sinceramente. La segunda cuestión es que se pone en un techo. Podría ser, pero también es cierto que hoy los votantes de Massa, porque Massa lo viene, digamos, yo te diría, generando, profundizándose mucho tiempo, es que es un voto mayormente anti-Macri, ¿no? Que está más cerca, digamos, en un balotaje de irse con Cristina, eventualmente, que con Macri. Entonces, yo te diría, eso, en todo caso, digamos, podría ayudar a la fórmula con Alberto a llegar más rápidamente al 40%. Se ha hablado mucho de si la grieta si se quedó chau grieta con estas movidas, o grietas moderadas, grieta centrífuga y grieta centrípeta. De alguna manera, esto podría ser que se esté dando otro tipo de confrontación, ya no kirchnerismo-antikirchnerismo, sino macrismo-antimacrismo. Podría ser. Acá, digamos, la primera pregunta es si efectivamente en la cabeza de la gente esto que pasó el sábado significa un recambio de las coordenadas, o para la gente sigue siendo votar o no votar, digamos, tolerar o no tolerar a Cristina. Eso en primer lugar. Eso no lo sabemos todavía. La segunda cuestión es, yo te diría que en cierta medida, digamos, el problema está en que efectivamente hay 40 o más % de la gente que preferiría no tener que optar por ninguno de los dos. Que si opta es porque no le queda otra. Y ojo que, digamos, que no termine, digamos, de configurarse una cuestión de, parece que hay dos que se quieren repartir el juego y alguien diga, yo soy tercero. Ah, había un tercero. Bueno, vamos a votar un tercero aunque no llegue, para que estos señores no se crean que se tienen el juego cerrado entre dos. Al underdog, a ese que parece perdedor, lo empodero con el voto y castigo a los otros. Y ese puede ser Urtubey solo, que es un herético con Urtubey. Massa si no se suma al kirchnerismo. Totalmente, digamos, ya en el 2015 Durán Barba le dijo a Massa, en la primera vuelta solamente vas a sumar el 6%. Y sumó el 21% y fue el tercero más votado de la historia. ¿Por qué? Porque pese a todo lo que se decía, hay una parte de la gente que resistió la polarización. Entonces digo, me parece correcto, como dice el gobierno. Ciudadano casi. Exactamente. Demuestro a la clase política mi disconformidad con esta rosca generalizada. Totalmente, porque en esta situación económica el enojo es con todos, no solamente con el gobierno. Y la otra cuestión es que si está la segunda vuelta, bueno, vayamos a la segunda vuelta. Digo, si está el instrumento institucional, utilicémoslo. Sí, los votantes tienen esa posibilidad, ¿por qué no usarlo? Totalmente. Y ojo que ahí Massa también está pensando, no vaya a ser que me quede una alternativa federal, vuelvo a juntar 20 y vuelvo a ser, digamos, en los próximos 4 años el fiel de la balanza en la Argentina. Carlos, vos que sos un hombre experimentado, viendo elecciones a lo largo de tantos años, casi la historia de la democracia, ¿no? ¿Cuánto de esa rosca política que termina conformando a los distintos círculos rojos de poder, a las distintas corporaciones de poder, por ejemplo, en este caso a través de la figura de Alberto Fernández, que en teoría conforma más al empresariado, tiene mejor relación con los medios, tiene un discurso y un tono de voz mucho más moderado, le cierra un poco más a los mercados, ha sido un lobista astuto a lo largo de estos años? ¿Cuánto efectivamente de esa rosca y de los efectos que produce se traslada en general al electorado? Mira, está claro, digamos, que acuerdo de dirigentes no garantiza votos. Ahora, también, yo te diría, siempre y cuando tengas una carta carismática ganadora que sea un poco un fenómeno de masas. Cristina. Por ejemplo, claro, Cristina es una de esas, por supuesto. Quizá de la única, digamos, ¿no? En este escenario electoral.
electoral. Para uno no debería remontarse, digamos, a la famosa interna de Cafiero contra Menem, ¿no? Sí. Se juntaron la mayoría de los dirigentes por un lado, digamos, y terminó ganando Menem, Claro. digamos, por carisma. Sí, sí, sí. A mí me parece que la rosca no te garantiza los votos. Ahora, ojo que en un escenario en donde estás eligiendo entre dos miedos, ¿no? O el miedo a Macri o el miedo a Cristina, la sumatoria de poder puede llevar a mucha gente a pensar que, bueno, ahí existe por lo menos una fórmula de gobernabilidad, ¿no? Y entonces ahí las roscas vuelven a ser, digamos, importantes a los ojos de parte de la opinión pública. Claro. Bueno, otra pregunta también a un hombre experimentado es la figura de Alberto Fernández. Hace pocos días, menos de un mes, decía que él no veía, se lo decía María Julia Oliván, que la idea de que Cristina pasara como vicepresidente no la veía, que tenía que salir de juego si no era presidenta, porque si no siempre iba a estar como una especie de espada de Damocles, su poder sobre la cabeza de cualquier fórmula. Y ahora es el hombre que ha aceptado que ya está en la fórmula. ¿Cómo se explica eso? ¿Es por razones psicológicas de que ser ungido por una figura como Cristina Fernández de Kirchner cambie la percepción que tiene de ese mapa que había construido? Bueno, a ver, hay que ver si esa declaración de Alberto Fernández no estaba en el marco de una estrategia de Cristina de desorientar, ¿no? ¿Pero él estaba desorientado también? No, yo no creo que él estaba desorientado. A mí me da como la impresión de que Alberto Fernández no decía nada, que no acuerda con Cristina y que no sabe, digamos, que puede llegar a tener algún efecto sobre la decisión de los actores. O sea. Pero queda convertido él en un títere de Cristina, porque a lo que se refería era que cualquier figura que ocupara ese lugar se iba a terminar convirtiendo en un títere. Sí, y además ayer tuvo una expresión poco feliz que dice ni yo soy Cámpora ni Cristina Esperón, digamos, claro, ¿no? Sí. Que esa famosa frase de George Lakoff que dice no piense en un elefante, ¿okay? Si yo digo yo no soy Cámpora, todo el mundo va a pensar que lo sos, obviamente. Claro. Entonces yo diría, más allá de que fue una frase poco feliz, me parece que el resto formaba parte como de la estrategia política y que de alguna manera, te diría, recurriendo a una frase de Moyano de la semana pasada, es hoy te digo una cosa, mañana te digo la otra, los peronistas somos así. ¿Okay? Entonces, bueno, digo, cosas más de la política, digamos, que de lo electoral, ¿no? Sí. ¿Cómo viste el anuncio tan particular que hizo la expresidenta a través de Twitter con ese video de 12 minutos? ¿A quién le habló? Porque no sé si toda la gente terminó de ver los 12 minutos. Yo creo que la mayoría no habló, no habló de los 12 minutos porque me parece que el título mata, digamos, la herramienta, ¿no? Para mí la herramienta estuvo bien hecha, estuvo bien pensada, el discurso es bueno desde el punto de vista, digamos, de lo que habitualmente Cristina quiere transmitir, ¿no? También, digamos, pensando en su propio público, pero me parece que la herramienta en este caso quedó fuera de debate porque lo importante era todo lo demás. Distinto fue de el video del presidente cuando fue a ver a la vecina Adriana, en donde el video se constituyó en el centro del comentario. Claro, y no el contenido, no el mensaje. Exactamente. Aquí el mensaje, que es voy a ser presidenta, era contundente. Listo, no hay nada más para decir. No había más que decir. Ahora, el tono de la dicción que usaba la expresidenta, una dicción que cuidaba pulir la pronunciación de ciertas vocales y ciertas consonantes que son muy remarcadas, o eran muy remarcadas en sus cadenas nacionales y producían cierta irritación en el oído de los antikirchneristas, estaba muy pulido, junto a la moderación que en teoría aporta Alberto Fernández, no llevó demasiada calma en los mercados. Hubo suba del dólar hoy también. Esto es porque no terminan de creer estas corporaciones en esas movidas y Cristina Fernández no logra borrar el efecto de su imagen y de su poder. Sí, está claro, digamos, que los mercados, que además no es que se especializan en política argentina, sino que ven una región, cualquier gesto, digamos, en donde Cristina esté presente durante mucho tiempo va a ser desconfiada. Se va a tener que pasar mucho tiempo hasta que la gente, que los inversionistas piensen que en realidad, digamos, efectivamente viene una versión moderada del cristinismo y que por lo tanto no deberían temer. Me parece que Cristina, digamos, utilizó bien la
la oratoria para transmitir, digamos, para reforzar la idea de que ella está reflexiva, autocrítica, moderada, sí, sí. ¿no? Y que eso le da argumentos al propio Alberto para decir, miren que esta es otra Cristina, no Sí, es la sí. Cristina de siempre. Sí. ¿Es posible que la opinión pública, los votantes en este caso, olviden la cantidad de críticas que Alberto Fernández expuso al gobierno de Cristina Fernández? De Cristina Fernández, que, bueno, lo hemos visto en videos reproducidos al infinito en Twitter y en los medios. ¿Posible que la memoria histórica de la opinión pública pueda hacer a un costado el grado de crítica contundente, corrosiva e impiadosa que practicó contra la que ahora es su compañera de fórmula? Bueno, en principio, y ya desde el propio sábado, digamos, varios circularon por las redes un montón de recuerdos, claro, de qué es lo que dijo Alberto. Sí. Creo que eso va a ser ruido todo el tiempo, eso sin lugar a dudas, pero también es cierto que estamos en un contexto distinto. Me parece que un contexto en donde no quiero que vuelva Cristina, y ahora estamos en un contexto en donde la gente está muy preocupada por lo económico, ¿no? Entonces, depende de cómo vaya construyendo Alberto su línea discursiva a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo explique estas opiniones críticas de Cristina. Porque en general, digamos, lo que básicamente está diciendo es, yo no cambié, es que yo les dije que ahora era otra Cristina, y que por eso, digamos, todo lo que dije no es que era mentira, pero ella en la intimidad me reconoce que se equivocó. Entonces me parece que ahí le está poniendo otro marco, no es que le vaya a alcanzar con eso, por supuesto, pero ojo con el tema de vuelta, ¿cuál es el temor más grande de la sociedad? ¿Sí el ajuste de Macri o el regreso de Cristina? Claro, había una lectura que decía por estos días que esta fórmula moderada, de grieta moderada, impactaría positivamente en la economía, y eso es un beneficio para Macri. ¿Cómo ves eso? Está raro, digamos, ¿no? Es decir, primero yo creo que si efectivamente empieza a confirmarse la posibilidad de que Cristina vuelva al poder, aunque sea como vicepresidenta de la Nación, me parece, digamos, que los mercados van a reaccionar muy negativamente. Bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, de vuelta, hay algo que vos decías hace un rato respecto de si esto era un movimiento centrífugo o centrípeto, digamos, que en realidad esta era una discusión que iba hacia el centro o que era una discusión que sí iba hacia los polos. Sí, si la grieta se amplía o si la grieta se cierra. Exactamente. Sí. Y yo te diría que eso lo va a definir la gente. No es una cosa que nosotros podamos decir que ahora, como Cristina se corre al centro, Macri se va a tener que correr al centro. Vamos a ver primero los datos de opinión pública. Bien. Carlos, última cuestión. Ganó el kirchnerismo en la provincia de La Pampa, que ganó el peronismo en la provincia de La Pampa, perdió el gobierno, el oficialismo, y ahora hay, bueno, una convención nacional el lunes que va a definir si Cambiemos se amplía o no. ¿Cómo está Cambiemos ante este escenario? ¿Hacia dónde se puede ampliar con la ratificación de Schiaretti de que se va a quedar en el centro? Bueno, vamos a ver, digamos, cuán tentadoras pueden ser las ofertas del gobierno. Este miércoles, durante esta semana en general, digamos, como para ver si efectivamente todos revisan lo que vienen diciendo hasta ahora. Eso en primer lugar. Yo creo que la Convención Radical va a confirmar la pertenencia a Cambiemos, pero seguramente va a poner algunas cosas. Vayamos a interna, pongamos el vicepresidente radical o directamente lo ampliemos. Si después alguien dice, hice la gestión, no dio resultado, bueno, pero hice la gestión. Ustedes me lo pidieron, yo la gestión la hice. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, por favor, un placer. Por esta especie de guía de interpretación de este mapa cada vez más convulsionado. Gracias. No, por favor. Nos vamos ahora con nuestro móvil. Está Carla Ricciotti. Labaña visitó sindicalistas. Labaña confirmó que